Esta última parte del tema que hoy les comparto se remonta al año 1517 con la salida de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero se formó dentro de la iglesia, se bautizó, se ordenó sacerdote y fue maestro, profesor de teología dentro de la iglesia. Hubo un tiempo en el que la iglesia se politizó. Esto porque desde el tiempo de la monarquía la religión y la política venían juntas. Es decir, que el rey gobernaba la religión y también la política. Entonces, por eso hubo un tiempo en el que se politizó la iglesia. Es decir, que los sacerdotes llegaban al ministerio no por vocación, sino por el prestigio que daba y los beneficios que recibían al ser sacerdote. Entonces, imagínense ustedes, un sacerdote que llega al ministerio no por vocación, eso cambia la virtud de la fe y también eso viene a turbar un poco lo que es la misión de la iglesia, ¿ves? Y por eso se da este acontecimiento. Entonces, ¿qué estaba pasando en el momento que Lutero se sale de la iglesia? Resulta que la iglesia estaba vendiendo indulgencias. La indulgencia es ganar misericordia de Dios o perdón por nuestros pecados, pero eso a través de un sacrificio, ¿verdad? Hoy a veces no, vamos a una peregrinación, pasamos por la Puerta Santa o algo así y ganamos indulgencia. En la iglesia, en esa época era muy distinto. La iglesia, las personas llegaban a la iglesia, compraban las indulgencias y así, no hacían ningún sacrificio y eso era mal visto, ¿verdad?, por aquellos de buena fe dentro de la iglesia. Entonces, Martín Lutero, al ver todo esto, ¿verdad?, trata de cambiar el asunto, pero al ver que no le ponen mucha importancia, él se sale de la iglesia y hace su propia denominación, su propia iglesia. Y eso pues se le llama herejía dentro de la iglesia porque tener ideologías distintas a lo que tiene la iglesia fundada por Cristo es una herejía, o sea, es un pecado. Y sobre todo pues eso provoca la gran división entre cristianos y viene a fundar lo que es la Reforma Protestante. Entonces, mientras la iglesia ya tenía 1500 años de historia, la iglesia protestante o evangélica venían naciendo en 1517 con la Reforma Protestante o la salida de Lutero. Entonces ahí es donde se da, ¿verdad?, la otra gran ruptura o separación o división, como le queramos llamar, ¿verdad?, de los cristianos y de la iglesia. Pero que esto, en vez de debilitar la iglesia, pues viene a fortalecerla porque siempre a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu, Dios ha venido suscitando, ¿verdad?, grandes cambios en la iglesia a través de personas que han surgido, como Bartolomé de las Casas, San Ignacio de Loyola y muchos otros mártires y santos que lucharon por la causa y que lograron esa gran renovación. Entonces, si bien es cierto que la iglesia ha venido entre luces y sombras, ¿verdad?, y ha tenido sus ratos nublados, también ha tenido grandes renovaciones, ¿verdad?, gracias a que Dios pues, ha venido alumbrando el camino a personas de buena fe que han logrado esa renovación desde dentro sin tener que salirse. Entonces quería compartirles un poco de esa historia que es importante que nosotros la sepamos, porque hoy la gente anda de arriba abajo, no sabe a qué iglesia ir, porque hay más de 1 millón de denominaciones cristianas que todas dicen ser la verdad, pero que no tienen esa estructura, ¿verdad?, que dejó cimentado Jesús en los apóstoles, como es nuestra iglesia. Entonces todas las denominaciones fuera de la católica, ellas tienen sus ideologías distintas y se rigen por líderes distintos, ¿verdad? No como nuestra iglesia, que en el mundo es una sola y que se rige por un líder, ¿ves? Entonces ellos no están sujetos a la autoridad del Papa ni tampoco a la enseñanza de la iglesia, al magisterio, ¿verdad? Entonces ellas son distintas. Y pues algunas son nuevecitas, apenas vienen naciendo, ¿verdad? Porque la división crea división y eso, por eso nosotros vemos una iglesia que salió a otra iglesia, que salió a otra iglesia, ¿verdad? Porque esa es la, como lo que a ellas las define, ¿ves? Porque son iglesias que han salido de una y de otra y que no encuentran ese camino porque se han salido de la verdad. Entonces nunca encontrarán eso que buscan, que desean, que quieren encontrar. Las personas andan de arriba abajo porque no hayan. Solo nuestra iglesia tiene
todas las características, ¿verdad?, que dejó Jesús cimentado en los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ahí les compartí ese pequeño tema. Que Dios les bendiga y espero que les sirva de mucho provecho.